Ahora vamos a hablar con Katrina Now, de la que más sabe de comercio internacional, que trae un tema muy, muy interesante a propósito de todo lo que está sucediendo en el mundo, las cadenas de valor en las industrias. Bienvenida, Katrina. Hola, hola, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí, siempre muy contenta de compartir este escenario con todos ustedes. Así que... Katrina, para el que no sabe exactamente, así como Azul, Juango y yo, Ay, ¿qué Dios mío. es exactamente una cadena de valor, todo esto el tema de valor, y por qué es importante para la competitividad de un país como República Dominicana? Sí, mira, la cadena de valor es un elemento muy importante que muchos desconocemos actualmente. Y una cadena de valor significa las diversas actividades que se dan para la producción de un bien y servicio y que tienen que pasar en la etapa de producción. Entiéndase. La cadena de valor constituye de diversos eslabones, que el primer eslabón es la concepción o el diseño del producto. Luego ahí vamos a lo que es la producción. Ahí pasamos a lo que es transporte, consumo, su punto final de venta y el reciclaje final. Esas etapas constituyen lo que se denomina la cadena de valor. Pero la cadena de valor no solamente es la etapa de producción, sino también que hay otros componentes, otros eslabones que son parte integral de la misma. Por ejemplo, tenemos lo que es el marketing y la venta. Eso forma parte de la cadena de valor. El reciclaje final, una botellita de agua, consumes el agua. ¿Hacia dónde va la botella después? Entonces, reciclar la botella es parte de la cadena de valor de esa industria, por ejemplo, de plástico. No solamente hacer el producto y comercializarlo, sino qué más tú haces en el post. ¿Qué más se hace? Y esto se lleva a cabo en diferentes etapas y quiero destacar que hubo un autor que se denomina Michael Porter, que en el año 1985, exacto, en su libro Las ventajas competitivas, él estableció lo que es la cadena de valor por primera vez, que es más bien una estrategia para poder analizar esas ventajas competitivas que tiene un bien o un producto frente a otro en el mercado, en sus diferentes eslabones. Lo que te mencioné son los eslabones primarios o las actividades primarias, pero también hay actividades de apoyo, como por ejemplo la infraestructura, los recursos humanos en una empresa, cómo tú lo formas, cómo tú lo capacitas, cómo tú usas la tecnología, que son herramientas de apoyo que te ayudan en toda la etapa productiva de ese producto. Y viéndolo esto de una manera general, lo vemos como que muy teórico, cómo esto se aplica en la vida real. Y yo quiero poner un ejemplo, y es el caso práctico de Starbucks. Por ejemplo, ¿cómo agrega valor en cada una de las etapas que tiene el proceso de producción de un producto? Vamos a Starbucks, a la tienda, como ellos le llaman. Pedimos un cappuccino, un café o cualquier producto relativo al café. Un matcha, al que le guste más. Pero el café no viene líquido. No. El café viene en un grano. Ese grano se le compra a productores locales, a productores de comunidades vulnerables. Entonces, ahí comienza el primer valor que genera la empresa. Ok, ¿cómo tú le generas valor al ecosistema? Exactamente, de generar empleos, de mejorar la calidad de vida de esos productores. Pero también tiene alianzas con organismos internacionales de preservación y conservación del medio ambiente, de que esa producción agrícola cumpla con estándares que tienen como punto focal la conservación medioambiental. Y ese sería el primer punto de entrada, vamos a decirlo de esta manera. En cuanto a las operaciones, cuando vemos Starbucks, esta multinacional, todas sus operaciones son estandarizadas. Usted ve lo mismo en Casa Matriz que ve lo mismo en República Dominicana, con cadenas de suministro sumamente eficientes. Entonces, la estandarización de procesos y procedimientos es un valor que se lleva a esa empresa a todas partes del mundo. Entonces, ese sería el segundo elemento en las operaciones. Y en tercer lugar, también tenemos lo que es la logística de salidas. Ya yo tengo el producto, ¿para dónde yo lo llevo?
a una tienda, a un distribuidor, cómo yo manejo ese transporte de manera eficiente. Y ellos tienen canales de distribución mundiales, lo cual hace mucho más óptimo ese transporte. Y eso también es un valor agregado que le da la empresa en cuanto a ese manejo. Y para finalizar, tenemos que hablar de marketing y ventas. Presencia en redes sociales. Cuando tú llegas allá, tú tienes también facilidades en cuanto a fidelización de clientes, que tú tienes recompensas, acumulas puntos para seguir asistiendo y comprando más esa mercancía. También convenios con multinacionales como Uber Eats, Spotify, lo cual esas alianzas lo que crean mucho más fuerza y posicionamiento del mercado. Y también tengo que hablar de la experiencia del cliente. Cuando tú llegas a una tienda, tú te sientes que tú llegaste a un lugar relax, que realmente va acorde a lo que es la sostenibilidad, y ves los envases, los vasos, que son biodegradables. Entonces, todo esto tiene un factor muy importante en la conciencia del consumidor. Y tiene que haber coherencia. Porque, por ejemplo, yo fui un día a un lugar muy amigable, supuestamente, que está en un parque. Y el dueño yo entré a tomar un capuchino, y el dueño del espacio duró 1 hora y media con su carro encendido en el parque, frente a su negocio, que supuestamente tiene unas hojitas verdes. Exacto. No se vale. Eco-friendly. O sea, exactamente. ¿Cómo uno entiende- cómo uno Totalmente. entiende una cosa Tiene así? que ser coherente. O sea, lo que nosotros queremos vender como país, como nación, mediante nuestros bienes y servicios, tiene que ser mediante una cadena de valor, desde su concepción hasta su consumo final y su disposición final. Y esto es lo que queremos hablar para las industrias dominicanas. Y yo puse el ejemplo de Starbucks, que es una multinacional, pero también lo podemos ver con McDonald's. Usted va a una tienda de McDonald's en China, en Japón, en Corea, usted puede ver diferencias en algunos productos por el tema cultural de esos países, pero el procedimiento de pago es el mismo, las herramientas y el concepto es lo mismo. Tú te sientes que estás yendo a un McDonald's en Japón, Estados Unidos, República Dominicana, es el mismo mindset. Lo más peor es lo de Estados Unidos. Exactamente. No te gusta. Temas culturales. Es tema cultural, pero eso es lo que se quiere tratar de llevar en la República Dominicana. ¿Cuáles son los beneficios de tener una cadena de valor en las industrias de República Dominicana? Aquí estamos hablando de mayor eficiencia operativa, porque cuando tenemos mayores controles, estamos hablando de mayor calidad, ahorro de tiempo, reducción de costos. También estamos hablando de ventaja competitiva, porque eso es un factor diferenciador frente a otros competidores en el mercado, porque yo le estoy agregando algo adicional a mi producto que mi competidor, ya sea nacional, ya sea internacional, no lo tiene. Y esto es un factor muy importante. También hablamos de mejores tomas de decisiones por parte de la empresa, decisiones inteligentes, decisiones basadas en evidencia, basadas en la data. También aquí tenemos que hablar del uso de la tecnología. Muchas veces vamos a empresas micro, pequeñas, medianas, y cuando hablamos de la tecnología casi es nula. Por ejemplo, hablar de inteligencia artificial, creen que como si fuera a ir a Marte, por ejemplo, que lo vemos muy lejos y como que muy random. Y no es así, pero esa es la conciencia que tiene el empresario o la empresaria dominicana, porque no tiene esos conocimientos de que usted entra a Google, pregunta, un ejemplo, DeepSeek, ChatGPT, y bien fácil va a tener una respuesta. O va a tener, por ejemplo, procesos automatizados que se pueden hacer también vía WhatsApp. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que ir creando la cultura en la República Dominicana. ¿Cuáles son los peligros para un empresario de poner un sobrehumanity a llevar las redes? El sobrino que tiene un celular, que sabe manejar las redes y de repente, bueno, vamos a ponerlo a él. Sí, sabe crear un Facebook, un Instagram, lo tira ahí así. O sea, ¿cuáles son los peligros que tiene una empresa que hace ese tipo de cosas? Mira, yo te voy a decir algo. Si el sobrino tiene las competencias,
no hay ningún problema. Ahora, todo depende del perfil de la persona, independientemente del parentesco familiar. Si la persona hace un trabajo eficiente, sabe hacer un buen uso de las redes sociales, una persona creativa, innovadora, no pasa nada. Ahora, si usted lo que le quiere hacer es un favor a su hermano y para que el muchacho no esté haciendo videojuegos en la casa y lo pone con un celular y el muchacho inventando cosas, ahí vamos a tener un problema serio. Pero yo creo que uno tiene que evaluar realmente el potencial y el perfil de la persona para la función que la queremos dentro de una empresa. Y muchas veces pasa que cuando uno quiere ayudar a un familiar, y muchas veces sale mucho más caro tener el familiar al lado, porque primero no te hace el trabajo. Perjudicial. Y terminan enemigos. Y después la mala siempre eres tú. Sí, además que te drena. Te drena y después el conflicto familiar que se crea, porque la mala siempre vas a ser tú, porque tú eres la jefa, tú le exiges, tú le pusiste a trabajar, lo pusiste a hacer cosas a ese muchacho, el pobre que no podía, y tú fuiste un abusador y una explotadora. Entonces, siempre es así. Catrina, ¿y el tema de las cadenas de valor es exclusivo para grandes corporaciones, grandes industrias, o las pymes también pueden sacarle provecho? Las pymes pueden sacarle provecho a las cadenas de valor. O sea, aquí nos vamos desde lo más simple hasta lo más complejo. Por ejemplo, yo soy una proveedora de servicios. ¿Cómo yo le creo valor a lo que yo doy? Yo brindo servicios de asesorías a empresas. ¿Cómo yo le doy, por ejemplo, esa experiencia del cliente que sea gratificante? Si le doy seguimiento luego de culminado el servicio, cómo le fue, cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son esos elementos adicionales que yo le puedo dar. Todo eso es valor que yo le estoy dando al servicio que yo le doy a una empresa, a un gobierno, a una organización. De igual manera, yo no quiero dejar de mencionar casos de éxitos en República Dominicana, porque muchas veces creemos que los éxitos están muy lejos cuando realmente lo tenemos muy cerca. Entonces yo creo que debemos de apalancarnos en las cosas que se están haciendo bien en el país para que también sirvan de motivación y que muchas empresas puedan también realizar lo mismo. Tenemos el ejemplo de cacao, de cómo el cacao en bruto se convierte en un chocolate gourmet muy codiciado en mercados europeos, incluso con certificaciones y también premios internacionales. Entonces, eso es un referente que realmente me llena de mucho orgullo ver cómo ese producto realmente se ha potencializado y se ha diversificado la oferta exportable, donde tú no solamente exportas el cacao, sino también un producto agroindustrial que es el chocolate. No, y además ya hasta con denominación de origen. Exactamente. O sea, que lo hemos hecho bien. Exacto. Y ahí, tú hablas de denominación de origen, ahí entra el ron, que es el segundo ejemplo. Como de la caña de azúcar, tú sacas un producto que es reconocido a nivel internacional. Y ahora tenemos denominación de origen, ron dominicano, donde se establecen cuáles son esos elementos para que se considere ron dominicano. Y eso también es sumamente favorable para la economía. También vemos las sinergias que se están haciendo con el sector turístico, donde se ha creado la ruta del ron para los turistas, y eso es un valor agregado adicional. Y por último menciono los productos capilares. Y aquí quiero hablar sobre los productos que se comercializan, por ejemplo, de coco para las chicas, nosotras acá, también los productos con aceites esenciales. El café, por ejemplo, se utiliza como exfoliante, también el cacao. En fin, vemos cómo diversos productos agrícolas pueden pasar por un proceso industrial y se puede diversificar esa oferta que tiene la República Dominicana con innovación, con tecnología, y nosotros ser un referente a nivel mundial. Aquí Caboni fue una marca que en su momento hizo muy buen trabajo, aprovechando todo ese tema. Ellos empezaron con el boom de la moringa. Ajá. Y después fueron diversificando. La pandemia lo embromó un chin, pero en su inicio ese fue un buen plan, un buen proyecto. Buenísimo, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros tenemos mucho potencial acá. Entiendo también que debe de haber una mayor alianza, sector público, sector privado, porque nosotros tenemos muchos organismos internacionales que vienen acá queriendo dar apoyo a la República Dominicana, y tú ves que muchos de los programas tratan sobre consultorías, actualización de normas, lo cual es importante, pero
el empresario muchas veces lo que necesita es, o son dos cosas, mejor dicho, conocimiento y capital semilla. Muchas veces un empresario pequeño o mediano no tiene la liquidez para aumentar su capacidad productiva. Entonces, si nos enfocamos en realmente ver qué resultados nos están dando esas cooperaciones internacionales, esas políticas públicas del Estado, podemos tener resultados orientados, acciones con resultados mucho más positivos para el país. Catrina, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo? Pueden continuar la conversación en mi Instagram, KatrinaNautS, y en X también. No se muevan de ahí, que cuando regresemos tenemos un super programa. Hoy con Maribel. Pepe Sierra viene hoy a hablar con Juango de por qué son feos. Mi favorito. Pepe no cierra, pero viene a hablar de feo yo. Atención, Juango. También la doctora favorita de Juango, Priscila Rodríguez, uróloga, viene hoy. Hablaremos con Diego Arias y Darwin Uribe de la Expo Marketing Pucamaima 2025. Atención, Azul, que tú no quieres trabajar.